Cuando entré, había un brillo en la alfombra del baño, un reflejo de la luz del sol que apenas comenzaba a atravesar las persianas. No me cegó, solo me llamó la atención. Miré hacia abajo para ver qué había allí ya que estaba descalzo. No quería pisar cristales ni nada. Caroline no mencionó que se le cayó nada en el baño, pero quién sabía. Al principio no lo noté porque, sin la luz, era casi del mismo color que la alfombra, pero finalmente lo encontré. Un pequeño círculo de papel de aluminio cayó al suelo y reflejó la luz en mis ojos cuando entré al baño. Yo lo levanté, era el reverso de la tira de la pastilla, el pequeño círculo de papel de aluminio que sobresale cuando exprimes la pastilla de la tira. La mayoría de las veces se queda pegada a la tira, pero en ocasiones, como en este caso, se suelta y cae al suelo. Lo examiné, estaba en blanco por un lado pero tenía marcas en el otro. Como era miércoles, supuse que Gombrich significaba martes, la pastilla de ayer. Esto significaba que las pastillas debían tomarse a diario. Sabía que no estaba tomando medicamentos. Tenía 35 años y estaba tan saludable como un pepino, al igual que mi esposa, Caroline. Ambos nos habíamos sometido recientemente a nuestros exámenes físicos anuales y se descubrió que estábamos sanos y en forma. Entonces, ¿por qué había un pastillero en mi baño? Sabía que había varias pastillas para tomar diariamente, pero una que me vino a la mente fue la pastilla anticonceptiva. Caroline no había tomado la píldora, o al menos eso pensaba, desde que me hice una vasectomía hace 2 años después del nacimiento de nuestro segundo y último hijo. No tuvo problemas de calambres ni dolores menstruales y fue una de esas mujeres afortunadas que tuvieron periodos sin problemas. Entonces, ¿por qué pastillas? Tuve que admitir que mi primer pensamiento fue que ella podría tener alguna enfermedad de la que no quería hablarme. Por unos minutos mis pensamientos se dirigieron a lugares muy oscuros, pero nuevamente recordé el examen físico y cómo nos mostramos los informes. Ambos estábamos limpios. Si el pequeño círculo de papel de aluminio estaba aquí, lo más probable es que las pastillas también estuvieran aquí. Cerré y trabé la puerta. Caroline todavía estaba en la cama y comencé a buscar. Me tomó un tiempo encontrarlos, pero finalmente los encontré. Fueron enterrados en el fondo de una caja de tampones, en una caja de aspirinas. Cuando saqué la tira de pastillas, inmediatamente las reconocí como las que ella había estado tomando antes de la cirugía, e incluso antes de eso, entre nuestros hijos cuando no lo intentábamos. ¿Por qué empezó a tomar las pastillas de nuevo? Solo tenía una respuesta a esta pregunta: ella tuvo relaciones sexuales con alguien que podía dejarla embarazada. Ella me engañó. Caroline y yo estuvimos juntos durante 9 años. Yo acababa de graduarme de la universidad y estaba estudiando para ser ingeniero y ella trabajaba como asistente. Nos conocimos en un bar y, aunque no nos llevamos bien de inmediato, hubo suficiente interés como para que ella aceptara mi invitación a cenar. Carolina era alta, solo un par de pulgadas más baja que mi 5 y 10. Ella era una exatleta y conservaba una constitución atlética, una figura delgada y senos pequeños. Su trasero, por lejos mi parte favorita de su cuerpo, era simplemente increíble. Cortejamos durante aproximadamente 1 año y luego me casé cuando tenía 26. Nuestros 2 hijos tenían 5 y 2 años, y me operaron para evitar más accidentes. 2 era nuestro límite. Teníamos el conjunto perfecto, James nació primero y luego Sonia. Tenía una familia impecable, o eso pensaba. Caroline volvió a trabajar, se tomó la baja por maternidad para cada uno de sus hijos, no quería dejar el trabajo que amaba. Teníamos una au pair que vino a cuidar a los niños durante el día y se fue a casa por la noche. Costaba casi lo mismo que ganaba Caroline, pero a Caroline no le importaba. Ella solo quería salir de casa y trabajar en un trabajo que amaba. Trabajé con un par de amigos, creando una empresa de ingeniería. Entre nosotros nunca fuimos ricos, pero todos lo pasamos muy bien. Limpié el baño, le devolví las pastillas y decidí que tenía que pensar en ello. No tenía sentido confrontarla ahora. Necesitaba un plan. Necesitaba pruebas. ¿Qué pasa después de esto? No tenía ni idea. Primero, es necesario recopilar todos los hechos y luego ver a dónde conduce. Fui a trabajar como de costumbre y consideré mis opciones.
Primero quería saber quién, cuándo y durante cuánto tiempo. ¿Fue alguien en el trabajo? Dios no lo quiera, ¿su jefe? ¿Es esta la misma persona con la que se comunicaba antes de conocernos? Esto me lleva a mi siguiente terrible pregunta. ¿Estos niños fueron míos durante todo este tiempo? No dejé que mis emociones se interpusieran en mi camino. Sabía que esto sucedería, que sentiría pérdida, traición, dolor e ira. Pero primero necesitaba averiguar si sucedió. Estaba trabajando en el problema y todavía no tenía suficientes datos para sacar conclusiones. Me conecta a Internet. En primer lugar, necesitaba kits de análisis de ADN. Hacer pruebas a los niños sería un juego de niños. A menudo los acostaba antes de que llegara Caroline para poder hacerlo fácilmente. También pedí equipo de vigilancia, un par de pequeñas grabadoras de voz que podía esconder en su auto y en su bolso, y algunas cámaras diminutas que podía esconder por toda la casa. Dudaba que lo estuviera haciendo allí, considerando que rara vez estaba en la casa cuando yo no estaba, o al menos no lo creía. Necesitaba acceso a su teléfono. Conocía una herramienta de clonación mediante la cual podía obtener una copia de su teléfono, recibir todos sus mensajes y correos electrónicos e incluso escuchar sus llamadas. Para hacer esto, necesitaba comprar otro teléfono. Pasaron varios días hasta que todo fue entregado. Durante este tiempo, la observé atentamente. Caroline no hizo nada inusual. Nuestra vida sexual era bastante normal, 1 o 2 veces por semana, generalmente los fines de semana, cuando ambos nos quedábamos despiertos hasta tarde en la cama. Nunca olí nada sospechoso en ella y nunca se metió en la ducha tan pronto como llegó a casa. Nada ha cambiado. Entonces, o no tuvo una aventura o estaba siendo extremadamente discreta, y o bien tuvo una aventura durante tanto tiempo que se convirtió en algo natural. Los paquetes llegaron el viernes por la mañana. Pedí que los enviaran a mi oficina para que no hubiera preguntas. Tenía kits de pruebas de ADN, grabadoras de voz, varias cámaras, un teléfono celular y un kit de clonación. Estaba listo para ir. Ese día salí temprano de la oficina. Cuando regresé a casa, la au pair estaba dándoles la cena a los niños antes de acostarlos. La dejé encargada de este asunto y fui a esconder las cámaras, una en el baño, otra en la sala y la tercera en el dormitorio con buena vista a la cama. Escuché a los niños chapotear en el baño y fui a ayudarlos a prepararse para ir a dormir. Tomando a Sonia, dejé a la au pair con James, después de haber hecho un hisopo de la mejilla de Sonia. Lo guardé en mi bolsillo, luego la acosté y le leí hasta que se quedó dormida. Cuando revisé a James, todavía estaba despierto y la au pair todavía le leía. Le ofrecí reemplazarla y dejarla irse a casa, y ella aceptó agradecida. No pasó mucho tiempo antes de que tomara la muestra y, en menos de 20 minutos, él también estaba profundamente dormido. Empaqué el hisopo SWS junto con el hisopo que me sacaron de la mejilla y los puse en el buzón. El cartero los recogerá por la mañana. El servicio prometió que los resultados estarían disponibles en línea dentro de 48 horas hábiles, es decir, el miércoles. Caroline llegó a casa justo a tiempo y seguimos con nuestras actividades habituales. Ella me contó su día y yo le conté el mío, ninguno de los dos escuchando al otro. Cenamos y luego ella fue a la ducha. Aprovechando esta oportunidad, instalé grabadoras de voz en su coche y en su bolso y cloné su teléfono móvil. Revisé el clon para ver si había algún mensaje o correo electrónico incriminatorio, pero no había ninguno. O tuvo mucho cuidado o no hizo trampa. No pude decidir. El fin de semana transcurrió como de costumbre. Tuvimos relaciones sexuales ambas mañanas antes de que los niños se despertaran. Se convirtió casi en un ritual, casi incluso en una rutina los fines de semana. Ella no tenía llamadas ni mensajes, y como estábamos todo el tiempo juntas, no tenía cómo comprobar si estaba tomando las pastillas, aunque revisé la tira y desaparecieron los días correspondientes. Como estuvimos solo ella y yo en la casa durante el fin de semana y yo no tomé las pastillas, llegué a la conclusión de que ella sí. El lunes le dije que trabajaría desde casa. Ella fue a la oficina y aproveché para sacar los pendrives de todas las cámaras y revisarlas. La cámara del baño confirmó que efectivamente había tomado las pastillas, pero la verdadera sorpresa estaba en la cámara del dormitorio.
El sábado por la noche, mientras yo preparaba la cena, ella se duchó en el dormitorio. La vi usando su teléfono para enviar mensajes de texto a alguien. No había nada en el teléfono que cloné, por lo que debe tener un segundo teléfono. No estaba en su bolso, entonces, ¿dónde estaba? Vi lo que ella hizo con él. Cuando terminó de escribir el mensaje, se acercó al conducto de ventilación y, soltando el pestillo, lo abrió escondiendo el teléfono en el interior. Inmediatamente fui a revisar el conducto de aire y descubrí que el teléfono no estaba allí. Debe esconderlo allí cuando está en casa, pero se lo lleva cuando sale. Necesitaba acceso a este teléfono. Esta fue la primera evidencia concreta de que ella estaba tramando algo, aunque todavía no sabía qué era. Había señales de que estaba haciendo trampa, pero no era seguro. Vi las imágenes de ella vistiéndose esa mañana y la vi tomar el teléfono de la unidad de ventilación y ponerlo en su bolso antes de irse por el día. Necesitaba este teléfono. Por la tarde cuando regresó a casa. La miré atontamente. Dejó caer su bolso casualmente en el pasillo y continuó con su rutina habitual de la noche. Después de cenar, se dio una ducha y yo miré en su bolso, allí no había teléfono. Debió haberlo llevado consigo y haberlo escondido en la unidad de ventilación cuando subió las escaleras. No sabía o no le importaba que al otro lado del respiradero estaba la habitación de Sonia. Escuchando en silencio, entré sigilosamente en el dormitorio de mi hija y abrí la ventana de su lado, había un teléfono allí. Lo agarré, lo llevé a mi oficina y lo cloné en mi nuevo teléfono. En un par de minutos lo devolví y estaba casi cerrando la ventana cuando escuché a mi esposa salir de la ducha. Me acerqué y me senté junto a la cama de Sonia y comencé a acariciarle el cabello cuando entró mi esposa. ¿Algo pasó?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Me gusta venir y sentarme con uno u otro de ellos de vez en cuando, susurré, solo para recordarme lo afortunada que soy de tener dos hijos tan maravillosos. Ella sonrió. Eres un viejo amable, dijo. Vámonos antes de que la despiertes. No pude ver el clon del teléfono hasta el día siguiente, fue entonces cuando mi mundo se derrumbó. El sonido del intercomunicador de mi secretaria no penetró mientras me sentaba en la silla de mi oficina y miraba los mensajes clonados, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Finalmente, se cansó de intentarlo y llamó brevemente antes de entrar a mi oficina. Asomó la cabeza por la puerta y me vio. Michelle, mi secretaria, era una mujer impasible que vestía mucho mayor que su edad. Le daría entre 30 y 40 años. Era delgada, pelirroja y ojos verdes. Siempre vestía de manera conservadora con ropa que sería apropiada para alguien mucho mayor. Nuestra relación siempre ha sido 100% profesional, ni siquiera levanté una ceja en su dirección, aunque vi el resultado cuando alguien lo hizo, no fue bonito. Tuve que hablar con uno de mis socios comerciales, conocido como el mujeriego de la oficina. Coqueteó con ella porque no podía soportar la idea de una mujer que no cayera ante sus encantos. Ella me dijo en términos muy claros que si él no renunciaba, ella renunciaría y demandaría a la empresa. No solo por despido constructivo sino también por acoso sexual. Ella me dijo que la única razón por la que no ha hecho esto todavía es porque siempre la traté con respeto y nunca hice nada que no debería haber hecho. Mi socio comercial estaba furioso y quería despedirla de inmediato. Nos dio un ultimátum, o ella se va o él se va. Así que me convertí en propietario del 60% de las acciones de la empresa en lugar del 40% con el que comencé. Tenía un compañero menos. Michelle se fue inmediatamente cuando me vio, aparentemente para lidiar con lo que fuera que estuviera tratando de llamarme. Escuché voces en mi oficina exterior y luego todo quedó en silencio. Michelle regresó a mi oficina, cerró la puerta con llave, luego se acercó y, moviendo una silla del otro lado de mi mesa, se sentó a 1 metro de mí y me miró. Sacó algunas servilletas de donde las mujeres siempre parecen tener un suministro y me las entregó. Los tomé a ciegas y comencé a secarme los ojos. Dime, fue todo lo que dijo. Le mostré el teléfono, había mensajes de texto de Caroline y viceversa. La otra parte no fue nombrada, no se usaron nombres, pero hablaron de reuniones secretas y sexo que parecían durar una eternidad.
Quienquiera que fuera, él la conocía bien y hablaba de cosas que solo yo debería saber, sobre el pequeño lunar en la parte interna de su muslo, sobre los lindos sonidos que hacía durante el sexo. Había otros detalles que solo un amante podía conocer, y no un amante casual, un amante a largo plazo. Nunca fui mencionado en ninguno de los textos, era como si yo no existiera. No hubo ningún se quitó del camino o dijo o hizo esto o aquello. Simplemente no estaba allí, ni siquiera hubo un pensamiento extraño. ¿Sabes quién?, preguntó, todavía seria. Negué con la cabeza. ¿Cómo lo sabes?, Geya preguntó. Le hablé de haber encontrado un pequeño marcapáginas plateado en el suelo del baño y luego de las pastillas. La historia simplemente fluyó como un río. Todo el tiempo que estuve hablando, ella simplemente se sentó y me miró. Después de un rato, me di cuenta de que ella estaba sosteniendo mi mano. Esta fue la primera vez que pensé que nos habíamos tocado. Necesita más información, dijo. El ADN de los niños se obtendrá el miércoles. ¿Pueden esperar hasta entonces? No lo sé, dije. Ella asintió. Nuestros productores en Portland necesitan verlo con urgencia, dijo. Te reservé un billete para el próximo vuelo, volverás el jueves. No puedo pensar en eso ahora, dije. Eso es lo que le dices a Caroline, dijo. Tomó mi teléfono, escribió un mensaje de texto y se lo envió a Caroline. Algo pasó en Portland, tenemos que ir y resolverlo. Volveré el jueves. Los amo. La respuesta llegó casi al instante. Está bien, déjame saber que llegaste allí. Te veré cuando regreses. Miró el teléfono por un segundo, sus labios se curvaron, y luego me devolvió mi teléfono y sacó el suyo. Lorena, dijo. Michelle. Sí, gracias. ¿Cuándo estás libre esta tarde? Genial, nos vemos entonces. Ve a ponerte en orden, me dijo de manera profesional. El tono de voz y el hecho de que ella casi me condicionó a hacer lo que me dijo en la oficina significaron que hice precisamente eso. Fue agradable no tener que pensar o posponer decisiones y planes para otra persona. Cuando salí del baño, ella estaba sosteniendo mi chaqueta. ¿A dónde vamos?, yo pregunté. Tienes una cita con un viejo amigo mío, dijo. Solo fui. Lorraine resultó ser la mejor amiga de Michelle y también abogada de divorcios. Estaba trabajando en el divorcio de Michelle cuando descubrió que su marido la estaba engañando con uno de sus empleados. Michelle le explicó la situación a Lorraine y yo observé casi en un estado de estupor. Esto no me pasó a mí. Lorraine ha visto esto muchas veces a lo largo de su carrera. Una vez que tuvo todos los datos que teníamos, dirigió su atención hacia mí. Gary, dijo. No era yo con quien estaba hablando con otra persona. Sentí dolor en mi mejilla, Michelle me abofeteó. Me desperté sorprendido, vi conmoción y diversión en los ojos de Lorraine, pero desaparecieron rápidamente cuando ella me miró. Gary preguntó. Asentí. ¿Tienes alguna idea de lo que quieres hacer con esto? Ante estas palabras, mi cerebro de ingeniero se despertó. Los planes eran para lo que servía. Mátalos a ambos, dije. Esperaba al menos una exclamación de sorpresa por parte de Michelle, pero sorprendentemente incluso sonrió. Está bien, dijo Lorena. Lo entiendo, pero lamentablemente no es una opción. Verás, esto va contra la ley. Sin embargo, tenemos varias opciones legales, veámoslas antes de comenzar, dijo. Solo estoy exponiendo sus opciones, no estoy defendiendo ninguna de ellas. Esto puede suceder más adelante. La primera opción es no hacer nada, ella no sabe que tú lo sabes, pero en lo que a mí respecta, has tenido una vida bastante feliz y eso no debería cambiar. Sigue con el buen trabajo jugando el papel. Juego ignorante. En segundo lugar, un divorcio amistoso, presentar una declaración de diferencias irreconciliables y dividir su empresa, su hogar y sus finanzas. Ella gana menos que usted, por lo que probablemente tendrá que pagarle manutención a ella, al menos a los niños, hasta que se gradúen de la secundaria.
En tercer lugar, actuar nuclearmente, demandar por adulterio, si los hijos no son suyos, demandar por partida de nacimiento falsa, demandar a quien sea la otra parte por alienación de afecto. Si es el padre, demandarlo para recuperar todo el dinero que gastó en los niños. Si es un compañero de trabajo, demandarlo por no seguir la política de confraternización. Hoy en día, casi todas las empresas tienen esa política. Si la otra parte está casada, proporcione a su pareja toda la información sobre la aventura. Si ella lo sabe, entonces podemos tener un caso contra ella, si no, entonces tal vez yo pueda representar sus intereses en el divorcio. Hazlo público, cuéntaselo a todos, amigos, familiares y colegas. Si es miembro de alguna sociedad o grupo religioso, diles que la humillen con todas tus fuerzas. Necesitamos proteger sus activos, venda su parte de la empresa en un fideicomiso extraterritorial, hipoteque la casa y tome todo lo que pueda. Tome el efectivo junto con el dinero que recibe de la compañía, retire su 401k y organice una fiesta en Las Vegas. Mis pensamientos corrieron por mi cabeza como un torbellino. Al instante entendí lo que estaba diciendo, la opción 1 no era una opción. No fui el cornudo dispuesto por nadie. He sido un cornudo inconsciente y de voluntad débil durante demasiado tiempo. La opción 2 no es una posibilidad. Pasé demasiado tiempo construyendo el negocio y dándonos el estilo de vida que teníamos. Ella puede olvidarse de tomando la mitad de todo lo que tengo y luego continuar dejándome apoyarla mientras ella se divierte con alguien más. Opción 3, dije, nuclear. Lorraine sonrió. Bien, entonces comenzaré a llenar el papeleo. Yo sugeriría iniciar una vigilancia encubierta de su esposa e intentar descubrir quién, cuándo y dónde. Necesitamos más pruebas. ¿Puedo quedarme con este teléfono? Verás, no te está haciendo ningún bien. Asentí y le entregué el teléfono. Michelle y yo salimos de la oficina de Lorraine y ella me llevó a un pequeño hotel familiar. Ella reservó una habitación para mí. Ve a darte una ducha y pide algo para tu habitación, dijo. Ella asumió toda la responsabilidad. Volveré más tarde con algunas cosas para ti. Actué mecánicamente, todo mi mundo se estaba desmoronando y estaba sentada en una habitación de hotel pidiendo servicio de habitaciones como si estuviera en piloto automático. Solo así podía afrontar el estrés de lo que estaba pasando. 9 años en el baño, lo que me dolió fue que yo estaba completamente ajeno a todo esto. ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba haciendo? ¿Quién era, el mismo jefe al que regresaba después de cada hijo? Me dijo que le gustaba su trabajo y su independencia, pero ¿era esa la verdadera razón o simplemente no soportaba estar tanto tiempo alejada de su amante? Miré especulativamente el minibar y estaba a punto de rendirme cuando Michelle entró en la habitación. Ni se te ocurra pensar en ello, dijo. Necesito que pienses y no ahogues tus penas. Necesitas planificar, y no puedes hacerlo si miras el mundo a través del fondo de una botella. ¿Planificar? Pregunté con tristeza. Lo intenté. Tenía un plan, y era un buen plan. Tenía una esposa cariñosa y 2 hijos maravillosos, y ahora mira dónde estoy. Tengo a una esposa infiel, y ni siquiera sé si estos 2 hijos son míos. Soy el mayor cornudo del mundo. Toda mi vida se está desmoronando y quieres que yo lo planee todo. Ella me miró por unos momentos, esperé a que ella dijera algo, tal vez se compadeciera de mí, incluso me abrazara. Luego miró su reloj. Está bien, dijo, muy formal, se acabó la fiesta de la lástima. ¿Cuántas veces, cuando estábamos iniciando una empresa, te topaste con obstáculos y tus planes fracasaron? ¿Qué tiene esto que ver con algo? Yo pregunté. ¿Cuántos? Ella insistió. No lo sé, dije, un montón. Hubo un momento en que la oficina de patentes perdió una solicitud de patente para un filamento de inversión y ganamos el trato contra Headingley. Hubo un momento en que el banco intentó ejecutar nuestra hipoteca antes de tiempo porque estaban bajo presión. Claro, dijo, hubo un tiempo. Está bien, dijo, ¿en qué momento de todos esos momentos te sentaste, ponías tu cabeza entre tus manos y te rendiste? ¿Eso fue diferente?, preguntó. ¿Qué era diferente en aquellos días?
Entonces tuve algo por lo que luchar, dije. Tenía una familia que dependía de mí. Y tienes una familia, dijo, que también depende de ti, y es mucho más grande que la familia que tienes en casa. 141 personas y sus familias dependen de ti para manejar esto. Ninguna de sus socios son capaces de mantener la empresa a flote. Todos ustedes son ingenieros, pero de ustedes tres eres el único hombre de negocios. Si usted pierde, la empresa pierde. ¿Crees que a ella le importan las familias que dependen de su empresa? Si obtiene la mitad, la venderá al mejor postor y usted perderá el control del negocio. Usted sabe quién lo comprará y Heddings será el propietario de todo en lo que haya trabajado. ¿Quieres esto? La miré fijamente, ella tenía razón. He trabajado demasiado y demasiado duro para dejar que todo vaya a quien dé más dinero. Necesitaba obtener todo para asegurar mi futuro y el futuro de mi familia. Si los niños fueran míos, me aseguraría de que los cuidaran, pero en cuanto a Caroline, bueno, ella hizo su cama. Puedo lamentar esta relación cuando estoy seguro de que todo lo demás está bien. Mi confusión se aclaró y impulsado por la ira y la determinación, me senté con Michelle y comencé a hacer planes. Iba a asegurar el futuro de la empresa y cuidar de la única familia que me quedaba. Fue en el momento en que tomé esta decisión que todo encajó. El dolor se fue, la indecisión desapareció, no tuve dudas. Michelle vio el cambio en mi expresión y asintió con satisfacción. Ese es el tipo de Gary que necesito ahora, dijo, alguien que sepa cómo planificar el futuro. Pasamos el resto de la tarde haciendo planes sobre cómo asegurar el futuro de la empresa. Al principio yo estaba a favor de vender mis acciones de la empresa a socios, pero Michelle rechazó la idea. Ella sentía que yo no podía confiar en ellos para dirigir la empresa o dejarla en mis manos una vez que se convirtieran en accionistas mayoritarios. Lo destruirán hasta los cimientos. Necesito mantener el control. Al final, decidimos que podíamos crear un fideicomiso offshore al que le vendería la empresa a precio de mercado. Entonces seguiría teniendo la misma confianza que el director general con un salario mínimo. No ganaría prácticamente nada porque el fideicomiso estaba en el extranjero, los tribunales no tendrían jurisdicción sobre sus documentos, por lo que no se conocerían los propietarios del fideicomiso. Ahora era millonario, al menos sobre el papel, o lo sería cuando todo esto terminara. Necesitaba deshacerme de todo este capital. También necesitaba retirar mi plan 401k y liberar todo el valor líquido de la casa. Aunque estábamos juntos cuando compramos la casa, estaba solo a mi nombre ya que Caroline no estaba trabajando en el momento de la compra. Ella llevaba a James y el asesor hipotecario nos dijo que sería más fácil poner el préstamo a mi nombre ya que ella no estaba ganando en ese momento. Hice una lista de lo que tenía que hacer y le escribí a mi abogado, que se encargaba de los asuntos legales de la empresa, para concertar una reunión para el día siguiente. Después de que Michelle se fue, me di una ducha y me fui a la cama, sin esperar dormir por mucho tiempo. Me desmayé casi tan pronto como mi cabeza tocó la almohada y dormí hasta que la alarma de mi teléfono me despertó al día siguiente. En mi teléfono había un mensaje de Caroline, no me informaste de tu llegada. ¿Está todo bien? Lo siento, lo planeé hasta tarde y luego me quedé dormido. Ahora todo va bien. Debería volver el jueves. Está bien, nos vemos. Te amo 20. No respondí a este mensaje, simplemente no me atrevía a escribir esas palabras. Michelle llamó a mi puerta poco después de las 8. Me dio otra ducha y estaba pensando en ir a desayunar. Desayuno, dijo, indicándome que debía seguirla. Fuimos a un restaurante calle abajo y nos sentamos en un reservado a comer tocino y panqueques con jarabe de arce. Una parte de mí no podía entender por qué actuaba de esa manera, como si mi mundo no colapsara y mi corazón no estallara. Pensé que en algún momento, cuando el polvo se hubiera asentado, todo se me caería encima. Sin embargo, no quería esto, pero por ahora necesitaba trabajar. Brian Spencer, dijo Michelle, pronunciando el nombre de mi abogado. Llamó y dijo que tenía tiempo a las 10 para reunirse con nosotros. Podemos ir primero a su banco y retirar su 401k, y también liberar el capital de su casa. Antes de ir allí, entiendo que vale la pena consolidar mi dinero.
Dije, pero todavía hay un registro de que lo tenía todo. ¿No puede el tribunal simplemente ordenarme que le pague la mitad solo si todavía los tiene? Michelle sonrió. Ahí es donde entra Las Vegas. Una vez que tienes todo este capital, vas y pasas una semana en Las Vegas y gastas un montón de dinero, y todo esto antes de solicitar el divorcio. De esa manera, cuando te juzguen en el tribunal, si eres pobre, estás endeudado, el banco te embargará la casa y tu salario apenas te alcanzará para vivir, siempre y cuando los niños no sean tuyos. Si son tuyos, simplemente pondrás todo tu 401k en fideicomiso para ellos, para su fondo universitario. Caroline no podrá tocarlo, técnicamente, ganará más que tú, fácilmente podrá permitirse la casa por sí sola e incluso puede terminar pagándote una pensión alimenticia. ¿Tienes los resultados del ADN? La compañía dijo que los resultados deberían aparecer en Internet hoy, dije, levantando el teléfono. Revisé el correo electrónico que me envió la empresa y había un enlace en el que hice clic. Comenzó a cargar, pero luego colgué el teléfono. No estaba segura de estar lista para ver los resultados todavía. ¿Puede Michelle preguntar? Y empujé el teléfono hacia ella. Lo tomó y miró la pantalla, desplazándose hacia arriba unas cuantas veces. Observé su rostro, buscando pistas, tratando de adivinar por su expresión lo que podría decir. Ella levantó la vista del teléfono. Los resultados aún no están listos, dijo. Según los datos de seguimiento, deberían recibirse en las próximas 12 horas. Dejé escapar un suspiro que ni siquiera sabía que había dejado escapar. Dijo levantándose, que el banco ya debería estar abierto. Liberar el capital de la casa y cobrar mi 401k tomó sorprendentemente poco tiempo. Cerré todas nuestras cuentas de ahorro, incluidos los fondos universitarios de nuestros hijos, y transferí el dinero a una cuenta que abría mi nombre. La única cuenta que dejé en paz fue la cuenta conjunta que usamos a diario. En cualquier caso, había menos de $10,000 en esta cuenta. Mi abogado metió un gran remo en nuestros planes, pero si se puede hacer de buena manera, lo hizo, dije. Olvidas una cosa, dijo cuando le explicamos nuestro plan. Tienes un contrato matrimonial. Lo he hecho, me sorprendió. No tenía idea de que esa era una condición del acuerdo de asociación cuando empezaste a trabajar, me recordó. Todos los socios debían celebrar un acuerdo prenupcial que protegería a la empresa en caso de ruptura. Solo se aplica a la empresa, pero no tiene ningún derecho sobre los activos de la empresa a efectos de divorcio. Eres un empleado de la empresa y por lo tanto, en el mejor de los casos, puede reclamar su salario y su plan 401k. Eso es todo lo que sugeriría, dijo, y no quiero decir nada malo sobre su abogado de divorcios. El plan es utilizar todo el capital que ha liberado de la casa y del plan 401k e invertir en la empresa, comprando la participación de uno de sus socios. Sé que Robert insinuó su deseo de ganar dinero, no dispone de fondos suficientes para ello, pero podría pedir un préstamo al fondo de pensiones de la empresa para compensar la diferencia. Los pagos se realizarán con su salario, lo que significa que sus ingresos serán mucho menores cuando se le evalúen sus activos. Y dado que todo lo demás estará vinculado a la empresa, es sagrado que su calificación crediticia se vea afectada cuando el banco ejecute la ejecución hipotecaria de su casa y perderá la mitad de todo lo que le queda en el banco. Pero aparte de eso, no recibirá nada. Podemos hacer que su salario sea menor que el de ella, por lo que ella puede incluso terminar pagándole la manutención de los hijos. ¿De qué puedo vivir? Pregunté, si todo mi salario está vinculado a los pagos del préstamo, todavía necesitaré un lugar donde vivir. Y comer, sin mencionar que tengo 2 hijos más, e hice una pausa, al menos eso creo. Espera con los niños, dijo, ¿ya has decidido qué hacer si no son tuyos? ¿Seguirás involucrado en sus vidas? No lo sé, dije. Es un pensamiento demasiado terrible para pensar en ello. Tendré que esperar hasta estar seguro antes de tomar tales decisiones. No te olvides de las otras partes de tus planes con respecto a los otros abogados, me recordó. Estoy dispuesto a apostar que obtendrás suficiente dinero. De la demanda contra su empresa para liquidar el préstamo y volver a recibir un salario completo cuando todo esto termine.
Por no hablar de exigir la devolución de los gastos al padre de los hijos si resulta que no son suyos. Dado que esto ocurrirá después del divorcio, no se considerará parte del acuerdo de conciliación. ¿Podrías comunicarte con Robert en mi nombre y ver si está interesado en vender? No estoy seguro de ser capaz de hacer eso en este momento, asintió. Lo llamaré y luego te lo haré saber. Nos dimos la mano y salimos de su oficina. Me sentí aliviado cuando salimos del edificio. Comenzaron los planes. Reunirnos, lo que siempre me dio un sentimiento de profunda satisfacción. Entonces recordé por qué hicimos estos planes, mi alivio desapareció y sentí un vacío en mi pecho. Estábamos sentados en un restaurante almorzando cuando me atreví a mirar mi teléfono nuevamente. Una vez más, no pude hacer más que hacer clic en el enlace del correo electrónico antes de entregarle el teléfono a Michelle. Y nuevamente, miré su rostro, esperando la reacción que me diría si había sido padre o no. Lo siento mucho, Gary, dijo en voz baja. Esta fue la respuesta más poco profesional que jamás haya escuchado. Me entregó el teléfono y yo misma leí los resultados. Ninguno de los hijos era biológicamente mío, aunque tenían el mismo padre, simplemente no era yo. El doble golpe de perder a mis dos hijos fue reemplazado por la rabia que sentí por la traición. No solo hizo pasar a estos dos hijos como míos, sino que también me convenció de hacerme una vasectomía, lo que significaba que ya no podía tener hijos propios. Gary, espetó Michelle, devolviéndome a mí mismo. Ahora no es el momento ni el lugar. Mantén la calma. Saldremos de esto, lo prometo. Respiré profundamente unas cuantas veces, reprimiendo mi ira. Quería causarle daño físico grave a alguien. Incluso pensé en contratar a un sicario para que matara al bastardo que engendró a los hijos que se suponía eran míos. Michelle se recuperó de nuevo y me sacó del restaurante. Lorraine llamó, dijo, quiere verte y nos dirigimos a la oficina de Lorraine. Lorraine parecía triste cuando entramos a su oficina. Tengo un informe preliminar de un investigador privado, dijo. Caroline no perdió el tiempo anoche. Un hombre vino a tu casa y se quedó a pasar la noche. No pudimos mirar adentro. Tengo cámaras instaladas en la casa, dije. Puedo ir a cambiar las unidades flash y podremos ver qué pasó. Está bien, dijo ella. Continúe y hágalo ahora, y luego podremos hacer un plan. Supongo que la información en estas unidades flash será importante. Habrá una ópera allí, dije. No puedo regresar. Se cree que estaré fuera de la ciudad por negocios. Lorraine revisó su teléfono. La ópera está en el centro de juegos con Sophie y James, dijo. La vigilaré y te avisaré si sale. Mi casa estaba a unos 30 minutos de la oficina de Lorraine y Michelle conducía rápido. Tengo cámaras instaladas en la casa, dije. Puedo cambiar las unidades flash y podremos ver qué pasó. Está bien, dijo. Adelante, hazlo ahora y luego podremos hacer un plan. Supongo que la información de estas unidades flash será importante. Habrá una ópera allí, dije. No puedo regresar. Se cree que estaré fuera de la ciudad por negocios. Lorraine revisó su teléfono. La ópera está en el centro de juegos con Sophie y James, dijo. La vigilaré y te avisaré. Si ella sale. Mi casa estaba a unos 30 minutos de la oficina de Lorraine, y Michelle conducía rápido. Tengo cámaras instaladas en la casa, dije. Puedo cambiar las unidades flash y podremos ver qué pasó. Está bien, dijo. Adelante, hazlo ahora y luego podremos hacer un plan. Supongo que la información de estas unidades flash será importante. Habrá una ópera allí, dije. No puedo regresar. Se cree que estaré fuera de la ciudad por negocios. Lorraine revisó su teléfono. La ópera está en el centro de juegos con Sophie y James, dijo. La vigilaré y te avisaré. Si sale. Mi casa estaba a unos 30 minutos de la oficina de Lorraine, y Michelle conducía rápido. Llegamos sin incidentes y cambié las unidades flash. Examinó rápidamente la casa pero no vio nada extraño. Luego regresamos a la oficina de Lorraine. Revisamos las unidades flash.
Decidí no mirar el del dormitorio, no necesitaba ver lo que estaba pasando allí. Estaba claro que estábamos hablando de un hombre tan pronto como cruzó la puerta. Como sospechaba, era su jefe, el hombre para el que trabajó durante todo el tiempo que estuvimos juntos, Bill Wright. Lo que casi me mata fue lo que pasó cuando llegó a la casa. Primero tomó su llave y entró a la casa. Al entrar, James miró hacia arriba y lo vio. «Papá Bill», exclamó y corrió a abrazarlo. Esto liberó mis manos. Me derrumbé y comencé a llorar. No pude verlo más. Lorraine observó mientras me derrumbaba. Michelle, por primera vez, me abrazó y me abrazó mientras yo lloraba. Me tomó un tiempo, pero finalmente me recuperé. ¿Quieres descansar un poco?, preguntó Lorraine y yo negué con la cabeza. El dolor disminuyó un poco, pero la ira empezó a apoderarse de mí nuevamente. ¿Qué sigue?, yo pregunté. Ya tengo una copia de las condiciones de empleo en la empresa de su esposa. Hay una cláusula contra la confraternización, por lo que tiene un caso contra la empresa por violarla. Dado que la persona con la que su esposa confraterniza es un alto directivo de la empresa no puede afirmar que no sabía lo que estaba pasando. Le explicamos a Lorraine lo que el abogado de mi empresa me había dicho y sus consejos. Ella estalló en una enorme sonrisa. Ella cogió el teléfono y lo llamó para pedirle copias del acuerdo prenupcial y él se las envió por correo electrónico. Esto es simplemente perfecto, dijo, leyendo el contrato matrimonial. Tira todo lo que dije antes. El plan de tu novio es correcto. Si tu socio quiere deshacerse de la empresa, cómpralo. Pon todo lo que tienes en una empresa e inmediatamente lo pondrá fuera de tu alcance. Podemos demandar su empresa por incumplimiento de una orden judicial, él por enajenación de afecto, ella por hacer una declaración falsa en su certificado de nacimiento y ambos por el dinero gastado hasta el momento en los niños. La deducción por facturas médicas solo por el parto es una cantidad importante. Todo depende de si Robert quiere vender, dije. Supongo que tendremos que esperar hasta que tenga una respuesta. Michelle me llevó de regreso al hotel y subí a mi habitación. Estaba a punto de sentarme en la cama cuando alguien llamó a la puerta. La abrí y vi que ella estaba parada en el pasillo. Vamos, dijo. No puedes quedarte aquí. ¿Qué? Yo pregunté. ¿Por qué? Porque no puedes estar solo, dijo. Solo meditarás o atacarás el minibar. Te quiero donde pueda cuidar de ti. Mientras hablaba, recogió mis pocas pertenencias. Me tomó de la mano y me sacó de la habitación. Luego me examinó y me llevó a su coche. ¿A dónde vamos?, pregunté, descubriendo que no me importaba. A mi casa, dijo. Tengo una habitación libre que puedes usar. Pero yo. Commence. Ella giró la cabeza y me miró. Me quedé en silencio. Nunca había estado en la casa de Michelle y me sorprendió ver que era casi del mismo tamaño que la mía. Nuestra casa tenía 2 pisos mientras que la de ella solo tenía 1 piso. Me llevó a una habitación con baño. Dúchate y cámbiate, ordenó. Cena en 30 minutos. Cenamos en silencio. Supongo que estaba delicioso, pero no lo probé. Mi mente estaba ocupada por un torbellino de pensamientos que no lograban calmar. Estaba furioso pero no encontraba la fuerza para expresarlo. Estaba devastada pero no podía encontrar la fuerza para preocuparme. Todo lo que tenía suficiente energía por ahora era implementar mis planes. Estaba en piloto automático. Mi destino estaba fijado. Me preguntaba qué hacer después de comer cuando sonó el teléfono. Hice una mueca y esperé que no fuera Caroline. No fue Carolina. Hola, Roberto Dijklang-Whittement. ¿Por qué? Eso es todo lo que pidió. Robert y yo somos amigos desde, ya sabes, la universidad. Estudiamos juntos y fue el proyecto en el que trabajamos juntos lo que nos dio la base para iniciar un negocio. Al principio, me quedé con la mayor parte de la empresa porque tenía más capital para invertir que él. Caroline me está engañando, dije con voz rígida. Todo este tiempo, dijo con incredulidad.
¿Quieres decir que ninguno de los niños es mío? Le dis. Hubo silencio al otro lado del teléfono. Entonces, ¿quieres vincular todos tus activos a la empresa y escondernos detrás de un acuerdo prenupcial?, preguntó. O'Brien Spencer, nuestro abogado, me explicó todo o entendió el acuerdo de sociedad mucho mejor que yo. Quiero quedarme con el 5%, dije, y quedarme en la empresa como ingeniero consultor. Discutiré los detalles con RRHH. El resto es tuyo. Está bien, dije. Le pediré a Brian que prepare los documentos. Gary, dijo después de un momento. Lo siento. Sé que ahora no lo sientes así, pero será más fácil más adelante, te lo prometo. He estado casi donde estás ahora y se está volviendo más fácil. Solo entonces recordé que se divorció hace unos 4 años. No conocía los detalles porque, aunque éramos amigos, él era una persona muy reservada. Solo sabía que no era muy agradable, entonces recordó el contrato matrimonial. Lo usó él mismo. A la mañana siguiente, Michelle me despertó con una taza de café. Vamos, dijo, todavía tenemos mucho por hacer. Lo primero que hicimos fue acudir a Brian Spencer, el abogado de la empresa. Él ya había preparado todos los documentos para la compra de Robert y completamos toda la transacción en menos de 30 minutos. Le di todo lo que saqué de mi casa, mis ahorros y mi 401k. También tuve que pedir un préstamo contra el plan de pensiones de la empresa por el importe restante. Ahora, al menos sobre el papel, tenía una deuda de alrededor de 1 millón. Mi salario se redujo casi a la mitad porque los beneficios se descontaron antes de impuestos. Luego fuimos a casa de Lorraine. Le mostré todos los documentos del trato y quedó encantada. Esto es perfecto, dijo. Redactaré los documentos hoy y podemos presentarlos el lunes. Si lo desea, la atenderemos a ella y a la compañía al mismo tiempo. ¿Dónde quiere que la entreguen donde le cause la máxima vergüenza? Le dije, si pudieras hacerlo a través de un cartel en el Super Bowl, lo pagaría con mucho gusto. Lorena se rió. La atenderemos en el despacho, dijo, el lunes a las 10 de la mañana, siempre que los papeles pasen por el juzgado antes de esa hora. Si los envío hoy, los tendría mañana por la tarde. Asentí. ¿Y ahora qué? Myra Michelle. Tú diriges las cosas ahora, dijo. Tenemos 2 paradas más antes de que regreses a la oficina y pretendas que acabas de regresar de apagar un incendio en Portland. ¿Crees que podrás aguantar en casa hasta el lunes? Creo que tendré que hacerlo, dije. No hay necesidad de adivinar, dijo. Dime qué se necesita para ayudarte a aguantar hasta este momento. No lo sé, dije. ¿Alguna buena noticia? Que ella me sonrió. Luego, vamos, dijo. Para mi sorpresa, paramos en el centro médico donde me hicieron todos los chequeos y donde me hicieron el procedimiento que significaba que nunca sería padre. ¿Qué estamos haciendo aquí? Yo pregunté. ¿Querías buenas noticias? Ella dijo. Vamos. La seguí al interior de la clínica y me hice a un lado mientras ella caminaba hacia el mostrador de recepción. El administrador asintió y nos indicó que nos sentáramos. Nos sentamos. Menos de 2 minutos después, mi médico salió y me invitó a la sala de consulta. Miré a Michelle, que no hizo ningún movimiento para seguirme. Por favor, dije, y ella asintió y me siguió. El doctor Harrington no hizo comentarios sobre la participación de mi secretaria en mi consulta. Sabía quién era ella y que no era mi esposa, ya que él era a la vez mi médico y el médico de Caroline. El motivo por el que le pedí a mi secretaria que viniera conmigo fue asunto mío, no suyo, dijo Gary. Entiendo que querías preguntar sobre la reversión de la vasectomía, mis ojos se abrieron como platos. ¿Es esto posible? Myra Michelle. Había una pequeña sonrisa en su rostro. Sí, es posible, por supuesto, dijo el doctor Harrington. Desde que le realizaron la vasectomía hace 3 años, la tasa de éxito de las operaciones de reversión es aproximadamente del 95%. La cirugía es un poco más larga que la original e implica anestesia general, pero estoy seguro de que podrás volver a engendrar hijos una vez que hayamos terminado.
Nuevamente, mis ojos se llenaron de lágrimas. Todavía tenía la oportunidad de convertirme en padre. Significaba cirugía, pero era un pequeño precio a pagar para poder tener mis propios hijos. Sé que es difícil de aceptar, dijo el médico. Aquí hay información sobre la operación y su costo. Lamentablemente, su seguro no lo cubrirá. Si desea continuar, hágamelo saber y podremos programarle las pruebas. Gracias, doctor, dijo Michelle, levantándose y tomando la información de él. Estaremos en contacto. Me levanté, también le permití que me llevara fuera de la clínica hacia su auto. ¿Son buenas noticias?, que preguntó, sonriéndome suavemente. En un impulso, la abracé y la estreché contra mí. Gracias, dije, enterrando mi cara en su cabello. Entonces me di cuenta de lo que había hecho. Instantáneamente la solté y di un paso atrás. Lo siento mucho, dije. Gary, dijo suavemente, todo está bien. Nos subimos a su auto. Una parada más, luego de regreso a la oficina, dijo. Visité la casa de Bill Bybri varias veces durante los años que Caroline trabajó para él. Él y su esposa Stephanie vivían en una bonita zona en las afueras de la ciudad. Era una comunidad GED, celebraban algunos eventos corporativos aquí. ¿Por qué?, que pregunté. Michelle simplemente salió del auto y caminó hasta la puerta de la casa. La seguí. Ella no ni siquiera tengo que llamar. El guardia de seguridad que nos condujo al área le dijo a Stephanie que estábamos en camino y ella estaba parada en la puerta esperándonos. Gary, saludó, tú debes ser Michelle, su secretaria. ¿Fuiste tú quien llamó? Sí, y soy yo, respondió Michelle. Entra, dijo Stephanie. Nos llevó a una habitación parecida a una oficina al lado del pasillo. Nunca he estado en esta habitación. A juzgar por las fotografías sobre la mesa y la pared, era la oficina de Bill. Pero ella se sentó a la mesa y señaló las sillas de enfrente. Parecía haber decidido que no se trataba de una llamada personal. ¿Le puedo ayudar en algo? Stephanie preguntó mirandome. Me senté y la miré, incapaz de hablar. ¿Sabías? Finalmente pregunté. Stephanie suspiró con tristeza. No, dijo ella. Lo sospechaba pero no lo sabía. Nunca pude encontrar ninguna evidencia, nada que pudiera llevar a un abogado. De lo contrario, le habría quitado a ese bastardo cada centavo que tenía. En la fila, murmuró Michelle. ¿Tienes pruebas? Stephanie preguntó y yo asentí. Prueba de que ninguno de mis hijos es mío, que tienen el mismo padre, vídeo de él y Caroline en mi casa donde mi hijo lo llama. No pude terminar esta frase, el bulto amenazó con ahogarme y me perdí de nuevo. Oh, Gary, lo siento mucho, dijo. Durante años sospeché que él y Caroline, pero fue muy cuidadoso. Lo seguí, revisé su teléfono y su correo electrónico. Incluso lo desafié, pero logró convencerme de que yo simplemente estaba paranoica. Los policías que utilicé no encontraron nada. Sinceramente, si estuviera seguro de tener pruebas, acudiría inmediatamente a usted. Pero no podía arruinar lo que parecía un matrimonio feliz basándose únicamente en la sospecha. Necesitaba estar seguro, y no pude conseguir ninguna prueba. ¿Qué vas a hacer?, ella preguntó. Me preguntaba si debería contarle mis planes a la esposa de mi enemigo. Se desconoce si le contará todo en cuanto regrese a casa. Puede que fuera demasiado tarde para que él hiciera algo significativo, pero quería que fuera tan impactante para él como lo fue para mí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Yo pregunté. Ahora tienes pruebas, sonrió levemente ante esto. Lo entiendo, dijo, y no te culpo. Si tienes el nombre de un buen abogado de divorcios, te lo agradecería. Michelle sacó una tarjeta de presentación de su bolso y se la entregó. Gracias, dijo. ¿Será suficiente una semana? Asentí. Genial, dijo. Me pondré en contacto. Empujó la tarjeta y estuve de acuerdo con ella. Ella se levantó, obviamente, nuestra reunión había terminado. Michelle y yo nos levantamos.
Stephanie se acercó y me dio un rápido abrazo y un beso en la mejilla. Nuevamente lo siento mucho, dijo. Cuídalo, le dijo a Michelle, quien se estremeció cuando me abrazó. Se merece algo mejor que lo que eso le hizo. Regresamos a la oficina y pasé el resto del día terminando las cosas que tenía que hacer mientras estaba en Portland. Al final del día, me fui a casa. Michelle llamó a mi puerta a su hora habitual, miró dentro y dijo que se iba a casa. Había vuelto a ser la profesional que siempre fue. Esto también me hizo sentir perdido. Sentí que estaba empezando a acercarme un poco más a ella, pero eso debe haber sido solo mi imaginación. Le deseé buenas noches y le agradecí su ayuda. Trabajé hasta tarde en la oficina y tenía mucho de qué ponerme al día. Un mensaje de Caroline llegó alrededor de las 8. ¿A qué hora volverás a casa? Probablemente dentro de 1 o 2 horas. Necesito terminar algunas cosas después del viaje. Probablemente ya estaré dormida. Tengo que levantarme temprano en la mañana. Mañana. Te amo 20. Una vez más, no me atreví a responder a este mensaje. Seguí trabajando hasta casi las 11. Quería que ella estuviera dormida cuando llegara a casa. Cuanto menos tenga que comunicarme con ella, mejor me sentiré. Cuando regresé a casa, la casa estaba a oscuras. Nada parecía fuera de lo común. Pasé a ver a Sonia y James, ambos estaban dormidos y lucían tan adorables como siempre. Sentí un sollozo brotar de mi pecho y tuve que esconderme en el baño. No podía permitir que Caroline me sorprendiera llorando por niños que ni siquiera eran míos. Todavía no he decidido qué hacer con los niños. Es poco probable que alguno de ellos me recuerde si simplemente los dejo. No tenía ninguna responsabilidad hacia ellos, pero aún así los amaba a ambos. ¿Cómo podría abandonarlos cuando hace menos de 48 horas eran mis hijos? Mi carne y sangre, mi orgullo y alegría, y ahora eran solo una evidencia más de la infidelidad de mi esposa. Decidí esperar y ver qué pasa después. En cualquier caso, la decisión no podrá tomarse a mi favor. Me fui a la cama haciendo lo mejor que pude para no despertar a Caroline. No me quedé dormido enseguida y cuando el despertador me despertó por la mañana, Caroline ya se había ido. Cuando entré, el ama de llaves estaba en la cocina alimentando a los niños. La miré, ella debería haberlo sabido. Puede que ella sepa esto. ¿Todavía me miraba y se reía del estúpido L que ni siquiera podía satisfacer a su esposa? ¿Sabía que los niños ni siquiera eran míos? ¿Llevó a los niños a darle las buenas noches a papá Bill, como tantas veces me hacía a mí? Mi mente estaba divagando y me la imaginaba a ella y a Carolina teniendo un trío sucio con Bill Wayne, justo mientras los niños lloraban en la habitación de al lado. Sacudí la cabeza con enojo, ella sabía que yo lo sabía y el lunes tendré un gran placer en despedirla. Haré todo lo posible para asegurarme de que este pequeño nunca vuelva a trabajar como au pair. Le diré a la agencia que, espera, ¿qué estoy haciendo? Descargo mi enojo con alguien que tiene pocas esperanzas de que esta situación salga bien. Estás condenado si lo haces y condenado si no lo haces. Si me lo dijera, perdería su trabajo, ella podría haberse ido, razoné. Pero luego parecía que ella también sentía algo por nuestros hijos, a quienes cuidaba incluso antes de que naciera Sonia. Estaba enojado, pero tal vez no con la persona equivocada. Luego me puse a trabajar. Cuando llegué, Michelle ya estaba en la oficina. Era como si los días anteriores nunca hubieran sucedido, ella era todo negocios. Sin embargo, anoté en mi agenda que ella me había despejado el día para lo que ella llamaba marketing. Me instalé en mi oficina y ella me trajo mi café de la mañana, como lo hizo todos los días durante los 9 años que trabajó para mí. Luego se sentó al otro lado de la mesa. Solo entonces me di cuenta de que ella también había traído café para ella. Esto era algo que ella nunca había hecho antes. ¿Marketing? Yo pregunté. ¿Desde cuándo me dedico al marketing? Ella sonrió, una sonrisa bastante malvada, y por alguna razón, me dio una sensación cálida por dentro. Necesitamos hacer un plan, dijo. La última parte de la estrategia de Elena. La miré no entendiendo. ¿Qué? Yo dije.
Díselo a todo el mundo, dijo Michelle. Sus amigos, familiares, grupos religiosos, grupos de voluntarios, cualquier persona con la que interactúa necesita saber quién es ella y qué ha hecho. No me pondrá en una buena posición, dije. Me convertiré en el hazmerreír, en un cornudo que ni siquiera puede satisfacer a su esposa y que está criando a los hijos de otras personas. Tienes que contar tu historia, dijo. Si no lo haces, entonces Caroline lo hará, y créeme, te hará parecer mucho peor que un cornudo ignorante. ¿Qué pasa con un marido abusivo o alguien que abusa de sus hijos? La gente creerá esta basura, y cuando si la bombardeamos, ella responderá con todo lo que tiene. Habla primero y será menos probable que la gente crea en cualquier contraacusación. Algunos, por supuesto, lo creerán, pero no se puede hacer nada. Michelle preparó un paquete para los medios que contenía todas las pruebas de la infidelidad de Caroline. Había un informe de un investigador privado, una copia del informe de ADN que mostraba que yo no era el padre de mis dos hijos, había copias de vídeos tomados en mi casa, incluido uno de James saludando a Bill, y vídeos del dormitorio que tenía. No lo vi y no lo quise ver. Esa misma mañana recibí un correo electrónico de Lorraine. Stephanie le dio una muestra del ADN de Bill. Lo comparó con la prueba de ADN que me hicieron y resultó que él era el padre de ambos niños. Hice una pausa. Niños, pensé. De repente, dejé de pensar en ellos como en mis hijos. Incluimos esta nueva información en un paquete y la preparamos para su envío. Se enviarán a los padres de Caroline, a mis padres y al hermano y la hermana de Caroline, con quienes yo era muy cercano. Se enviarán copias electrónicas a todos sus contactos de Facebook y LinkedIn, así como a cualquier otra persona a quien pueda enviárselas. Aquellos dirigidos a nuestra familia inmediata, pagué a una empresa de mensajería para que los entregara a las 10 de la mañana del lunes, la hora exacta en que se suponía que saldría la luna azul. Solo necesitaba pasar el fin de semana. Tenía un plan para hacer esto. Como soy ingeniero, me llevó menos de una hora diseñar y construir el pequeño dispositivo. Tenía motor, temporizador y batería. Podría configurarlo para que el motor girara, creando una vibración después de un cierto tiempo. Cuando llegué a casa el viernes por la noche, escondí el dispositivo debajo de la almohada de Sophie. Después de que la au pair se fue, se suponía que sonaría a las 6 de la mañana del día siguiente, que es aproximadamente la hora a la que normalmente nos despertamos. Esto despertaría a Sophie y, por lo tanto, eliminaría nuestro sexo matutino de fin de semana. Todo funcionó perfectamente. Me despertó Sophie, que entró en nuestra habitación y se metió en la cama con nosotros. Como resultado, nada de sexo. Sonreí para mis adentros. Logré mantenerme ocupada durante todo el sábado, haciendo todas las cosas que Caroline me había pedido que hiciera durante meses. Cuando ella comentó sobre esto, simplemente dije que ya era hora de que terminaran ya que ella me estuvo molestando durante tanto tiempo. El sábado por la noche, cuando inesperadamente Caroline intentó provocarme para tener relaciones sexuales, fingí estar dormido cuando ella salió del baño. Y el domingo, su hija volvió a su habitación, después de que mi dispositivo la despertó de su sueño. El domingo decidimos salir a caminar con los niños y pasamos todo el día en el zoológico. Hubo varios momentos a lo largo del día en los que miré a Caroline, la mujer que amaba, la mujer que creía que me amaba y los dos niños que cuidaba, pensando que eran míos, y casi me rompo. Mordí el interior de mi mejilla hasta que sangró, tratando de contener mis emociones, pero logré pasar el fin de semana. El lunes estaba emocionado. Le dije a Caroline que trabajaría desde casa. Quería hablar con la au pair. Caroline salió a trabajar a su hora habitual y asomó la cabeza en mi oficina para decirme que se iba. Fingí estar absorto en el correo electrónico y solo gruñí en respuesta. Se podía oír su coche saliendo del garaje y la puerta cerrándose. Miré el reloj, 8:15. La au pair llamó a la puerta de mi oficina. Ella quería llevar a los niños a la ludoteca, pero le dije que no, que se quedaran en casa. Esto la sorprendió, nunca antes la había rechazado. Pero ella simplemente asintió y volvió con los niños. Escuché lo molesto que estaba James porque no podía ir, pero quería hacerlo. Poco después de las 9 llegó a la casa.
Me sorprendió, pero la dejé entrar. Por primera vez desde que la conozco, le preparé café. A las 9:30 tuvimos una conferencia telefónica con Lorraine. Gary, Lorraine dijo, esta es tu última oportunidad de parar. No digo que debas hacerlo, solo digo que si cambiaste de opinión durante el fin de semana, ahora es el momento de decirlo. No, dije sin ninguna duda. Entonces te veré en el otro lado, dijo Lorraine. Todo estaba listo. Mantuve un ojo en la bandeja de entrada de mi correo electrónico, esperando que llegaran los correos electrónicos de confirmación del servicio. Exactamente a las 10 de la mañana llegó el primero, el segundo 3 minutos después y el tercero 5 minutos después. Entonces mi teléfono sonó. No fue Caroline como pensaba, sino mi madre. Gary, hola mamá, Dodge. ¿Lo que está sucediendo? Ella preguntó. ¿Leíste el paquete que te envié? Yo pregunté. Sí, pero sabes tanto como yo, dije. Caroline me ha estado engañando, probablemente durante toda mi vida matrimonial, con su jefe. Los niños no son míos. Me estoy divorciando de ella. Gary, no puedes. No, mamá, escucha. Tengo que trabajar. Tengo otras llamadas. Cog. Inmediatamente volvió a sonar, esta vez fue Carolina. Gary, no respondí, esperando a que continuara. Necesitamos hablar, continuó, aún sin respuesta. Voy a volver a casa. Ella terminó la llamada. Caroline está en camino, le dije a Michelle. Me haré a un lado, dijo. Quería pedirle que se quedara, pero no sabía cómo hacerlo. Solo la miré. Llámame, dijo, cuando sepas lo que está pasando. Ella se fue. Caroline llegó a casa unos 20 minutos después. Escuché su auto acercarse a la casa, ni siquiera se molestó en entrar al garaje. No sabía qué esperar cuando ella entró a la casa. No sabía si entraría armada o se escabulliría con el rabo entre las piernas. De todos modos, ella entró en mi oficina y se sentó frente a mí en la mesa. Gary, yo. Comenzó. Sin interés, la interrumpí. Pero no es interesante. Le dije, ni siquiera quieres saberlo. Le dije, no quiero escuchar una sola palabra de tu boca. Me mentiste durante 9 años. Ninguno de los hijos es mío, pero me convenciste de hacerme una vasectomía mientras aún tomabas la píldora para poder continuar. Con papá Bill. Ante estas palabras, sus ojos se abrieron como platos. Entonces, no, Caroline, continué. No me importa lo que tengas que decir. Mi tarjeta de abogado está en el paquete que recibiste cuando te entregaron la notificación. Si tienes algo que crees que debería saber, habla con ella. ¿Qué pasa con los niños? Ella preguntó. ¿Qué niños? Respondí. No tengo hijos. Y si fuera por ti, nunca los tendría. Te preguntaría por qué me hiciste esto, pero no quiero escuchar otra mentira. No me interesa tus excusas, justificaciones o razones. Quiero que esto termine para poder retomar lo que queda de mi vida y seguir adelante. Llamé a la au pair a la habitación, ella podía oírme porque la puerta de mi oficina estaba abierta y ella solo estaba en la habitación de al lado. Estás despedido, dije inmediatamente. Vete inmediatamente. ¿Qué? Ella dijo. Porque la cubriste, dije, señalando a Caroline. Sabías que ella estaba teniendo relaciones sexuales con su jefe, y no sé si sabías que los niños le pertenecen a él y no a mí, pero sabías lo que estaba pasando. Tengo evidencia en vídeo de ti hablando con Bill sobre los niños. Obtén fuera, Gary, dijo Caroline, no puedes despedirla. Yo pago su salario. La au pair miró a Caroline con una mirada de gratitud en sus ojos. Está bien, dije. Ya me comuniqué con la agencia y les informé que usted era cómplice de una relación extramatrimonial y acordé no tomar ninguna acción contra su compañía si lo eliminan de su registro. Entonces, si Caroline quiere retenerlo, no solo tendrá pagarte, pero también encargarnos de todas las demás cosas, como impuestos, vacaciones, pensión, enfermedad, sin mencionar el seguro.
El rostro de la Auper perdió color. No solo perdió su trabajo, sino que también fue eliminada de los libros de la agencia. Esto le haría casi imposible encontrar otro trabajo doméstico. Las agencias hablar entre sí. Ahora, lárgate, le dije, y ella se escapó. ¿Tenías que hacer esto?, dijo Carolina. No debería haberlo hecho, comencé a hablar de nuevo. Te dije que no quiero escuchar eso. Lo que quiero es que recojas tus cosas, recojas a tus hijos y te vayas de mi casa. Esta también es mi casa, dijo. Según los documentos, no, dije. Está registrado a mi único nombre. Así que, hasta que los tribunales decidan lo contrario, lárgate. Ella saltó levemente cuando grité. James entró en la habitación. Mami, dijo. Sonia siguió a Caroline con una expresión de asombro en su rostro y lágrimas corriendo por sus mejillas. Se levantó y caminó hacia su hija. Cerré la puerta de mi oficina y me quedé adentro mientras ella empacaba sus cosas. Unos minutos después, ella regresó con Sonia en sus brazos. «Va a despedirte de Sonia», le dije. Esto no, le dije. Ella no es mi hija y él no es mi hijo. Llévaselos a Papa Bill y deja que él cuide de sus hijos. No tienen nada que ver conmigo. Gary Sal. Escuchó que la puerta principal se cerraba, y unos minutos más tarde, su auto arrancó. Ella se ha ido. Solté el aliento que había estado conteniendo durante lo que me pareció una eternidad y me estrellé en pedazos. No lo hice. No escuché la puerta abrirse, y salté cuando un par de brazos me rodearon. Y caí con mi cabeza entre mis manos. Miré hacia arriba y vi a Michelle abrazándome. Ella me atrajo hacia ella y me abrazó mientras yo sollozaba. Me tomó un tiempo recuperarme. Acabo de desperdiciar 9 años, mi matrimonio, mis hijos y mi vida se han ido. No quería mirar más el mundo. Michelle tomó el asunto en sus propias manos nuevamente. Vamos, dijo. Lorraine dijo que a Caroline le tomaría unas 4 horas obtener una orden de emergencia para ocupar la casa porque tiene hijos, y esta es una casa matrimonial. Ella regresará. ¿Quieres complacerla echándote de tu propia casa? Recogimos algo de mi ropa y todos los documentos importantes que tenía. Para decidir dónde quedarme, cargué mi auto en el auto de Michelle con mis cosas y nos fuimos. Primero fuimos a la oficina donde me atendieron. Más tarde ese día, Lorraine me llamó para esperar la presentación. No solo había una orden de ocupar la casa, sino también una orden de alejamiento, es decir, que tenía prohibido entrar. A 100 metros de la casa si quisiera recoger algo. Tendré que concertar una cita y estar acompañado por el abogado de Caroline a mi cargo. Sin entender lo que estaba pasando, descubrí que me había mudado a la habitación de invitados de Michelle. Toda mi ropa estaba en el armario y todos mis papeles ahora estaban cuidadosamente apilados en los armarios de la oficina. Ha pasado una semana desde que Caroline presentó su solicitud. Yo trabajaba y luego regresaba con Michelle a su casa para comer y luego dormir. Por la mañana me trajo café, preparó el desayuno y fuimos juntas a la oficina. Parecía que nada había cambiado entre nosotros. Ella todavía era muy profesional y, aparte de un abrazo cuando me derrumbé en casa el primer día, nunca le sonreí. Sin embargo, de todos modos no tenía nada por qué sonreír. El lunes por la mañana tuvimos una cita con los abogados de la empresa para la que trabajaban Caroline y Bill. No conocía los detalles, pero aparentemente presentamos un reclamo por una cantidad que la empresa no podía pagar. Tenían seguro, pero el monto máximo era 1 millón y estábamos presentando un reclamo por mucho más que eso. Sus abogados eran serios. Lorraine, mi abogada, sonrió como un gato de Cheshire. «¿Lo que hay que hacer?», preguntó su abogado. «Que usted acepte este despido inmediato y definitivo con pérdida de la pensión del miembro más antiguo», respondió Lorraine, «y también la obligación de mantener a Caroline en el personal durante al menos 3 años y 1,5 millones». No estaba escuchando mientras intercambiaban palabras. Al final, aceptaron todo lo anterior, pero yo solo recibiría $750,000. Esto al menos saldaría parte de la deuda que tenía con el fondo de pensiones de la empresa.
Todo esto se pagará una vez finalizado el divorcio, dijo Lorraine. Ellos asintieron, ellos entendieron. Lorraine se quedó con nosotros en la siguiente reunión. Fue una reunión con los abogados de Bill Wainwright. Dejé su oficina medio millón más rico. Ahora tenía suficiente dinero para pagar completamente el préstamo del fondo de pensiones, al mismo tiempo, todavía me quedaba una pequeña cantidad, o lo habría hecho después del divorcio. Mi última reunión del día fue con los abogados de Caroline. Caroline estaba en la oficina con ellos pero no me miró cuando entré. Melly estaba conmigo, al igual que Lorraine. Esta contabilidad en el caso del divorcio es simplemente ridícula, comenzó el abogado de Caroline. Su cliente es el principal accionista y director ejecutivo de una empresa cuyo valor, según estimaciones recientes, es de unos $20 millones, sin mencionar los activos de la casa, los ahorros y el plan 401k. Yo sugiero. Déjame detenerte allí, dijo Lorraine, sacando un fajo de papeles de su maletín. Según el acuerdo prenupcial firmado por todas las partes, la empresa no está sujeta a divorcio. Mi cliente recientemente hizo una importante inversión adicional en una empresa que se quedó con la mayor parte de sus ahorros, su plan 401k completo y su préstamo sobre el valor líquido de su vivienda. También tenía que pedir un préstamo al fondo de pensiones de la empresa. Uno de los socios quería deshacerse de la empresa y las acciones necesitaban no caer en manos de un competidor que llevaba varios años intentando hacerse con el negocio. El préstamo del fondo de pensiones significa que ahora tiene un salario reducido, ahora le pagan menos que a su cliente, y le pediré al tribunal que celebre algún tipo de acuerdo de manutención para que pueda sacarlo del apuro mientras se encuentra a sí mismo. ¿Qué pasa con los niños?, preguntó su abogado. Hay pruebas de ADN de que estos niños no son suyos, dijo Lorraine. Ella falsificó deliberadamente registros de nacimiento para incluir a mi cliente como el padre con la intención de defraudar. Además, y este es un tema aparte, estamos tratando de recuperar daños y perjuicios por agresión grave cuando ella, a sabiendas, lo persuadió a someterse a una esterilización quirúrgica, que él pactado bajo la creencia de que era el padre de los hijos. La alternativa es que su clienta firme el divorcio tal cual, empaque sus pertenencias y deje en sus manos el domicilio conyugal. Ella recibirá la mitad de la cuenta conjunta, cuyo saldo en este momento es de $944,315. El abogado miró los papeles, el contrato matrimonial y luego a Caroline. Por primera vez, ella me miró. Gary, por favor, dijo. N años, dije. 9 años me mentiste durante 9 años, día tras día. No tienes nada que decirme que quiera escuchar. Caroline miró a su abogado y asintió. Ella firmó los papeles. Yo no estaba allí cuando ella salió de la casa. Acabo de recibir una carta de sus abogados diciendo que se levantó la orden de restricción y que la casa ahora es mía. Puedo regresar a la casa en cualquier momento. Lo pensé pero decidí no hacerlo. En lugar de eso, puse la casa en venta. No coincidía exactamente con la cantidad que le debía al banco, pero compensé la diferencia y el banco se fue feliz. Pasaron 2 meses y todavía vivía en la habitación de invitados de Michelle. Después de nuestro divorcio, Caroline se mudó con sus padres. A pesar de todas las pruebas que les proporcioné, estaban firmemente de su lado y no quisieron hablarme. Para mí no fue una pérdida. Por alguna razón, Stephanie no se divorció de Bill como había prometido. No sabía por qué y no quería saberlo. Debido a que perdió su trabajo corporativo y su pensión, tuvieron que vender su casa en la comunidad cerrada y mudarse a un apartamento pequeño. Bill todavía tenía conexiones y habilidades en el mercado, por lo que pudo encontrar un trabajo razonable y ganarse la vida, aunque no tanto como antes. No sé si ella y Caroline se conocieron. No la he visto desde ese día en el despacho de su abogado y no tenía ningún interés en hacerlo. Estaba sentado en mi escritorio en el trabajo cuando Michelle llamó y entró en la habitación sin esperar respuesta. Bill Wainwright está muerto, dijo sin preámbulos. ¿Qué? Yo pregunté. ¿Cómo? Stephanie lo sorprendió con Caroline otra vez, dijo. Ella le disparó. Me recosté en mi silla, con una gran sonrisa en mi rostro.
Intenté quitarlo, pero no pude. Nada podría haberle pasado a un tipo mejor, dije finalmente. Michelle se rió. ¿Estoy enojada?, le pregunté. ¿Por qué estoy feliz por esto? En absoluto, dijo Michelle. Este bastardo obtuvo su merecido. Por cierto, esto acaba de llegar. Dejó un sobreoficial sobre mi escritorio. Lo miré con asombro. Ambos sabíamos lo que había allí. Lo tomé y lo abrí. Eso es todo, dije. Por fin soy un hombre libre, por fin, dijo Michelle. Luego hizo lo que menos esperaba. Ella me besó. No fue un beso en la mejilla ni siquiera en los labios. Fue un beso en toda regla, con lengua, labios y dedos curvados. Cuando finalmente me soltó, me recosté en mi silla, jadeando, sobresaltado y tenso como el mástil principal de una cortadora de té. Ella se rió, miró hacia abajo y vio mi obvia emoción. Durante 9 años, dijo, te cuidé. Eres el hombre más perfecto que he conocido. Ni siquiera me miraste de manera incorrecta, ni me revisaste las piernas o el trasero, ni me manoseaste, y me encantó. Te he estado esperando durante 9 años y ahora eres libre. Sé que siempre me has respetado y esto también es una especie de amor. Somos un gran equipo. Te conozco así como cualquier esposa conoce a su marido, y si lo piensas bien, a mí me conoces igual. Dame la oportunidad de demostrarte que no todas las mujeres son mentirosas, infieles, traicioneras. Por favor. Mi cuidadito. Recordé todo el tiempo que pasé con ella antes de enterarme de la traición y pensé en cómo la traté. La defendí con vehemencia contra mi socio comercial hasta el punto de lograr que lo echaran del negocio. Entonces me di cuenta de que tenía y todavía tengo sentimientos reales por Michelle. Me di cuenta de que era imposible trabajar estrechamente con alguien durante tanto tiempo y no desarrollar algo. Mientras estaba con Caroline, no había necesidad de explorar estos sentimientos, de evaluarlos, pero ahora sí existía esa necesidad. ¿Tienes algo que decir?, ella dijo. Había una expresión de preocupación en su rostro. Esta fue la primera vez que la vi insegura. ¿Cuántos? Yo pregunté. ¿Cuánto de qué?, ella preguntó. Niños, dije. ¿Cuántos hijos deberíamos tener? Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda mitad no te engañe, y sigue adelante y escucha la siguiente historia porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si eres menor de 18 años, ni se te ocurra escuchando el siguiente.